Durante años, fui solo una sombra en esta casa. Pero aquella mañana en Austin, el sol atravesaba las enormes ventanas como si quisiera revelar lo que estaba escondido detrás de tanto lujo. El suelo relucía, los muebles parecían intactos, y había un olor a lavanda en el aire que solo servía para enmascarar el vacío. Yo estaba sentada en un rincón de la sala, observando en silencio las maletas caras abiertas en el sofá, billetes para París, risas apresuradas, voces que me atravesaban sin notarme. La televisión mostraba imágenes de la Torre Eiffel, y todo en mí gritaba las ganas de estar allí también. Pero nadie preguntó qué quería yo. Mi hijo David caminaba por la casa dando órdenes. Ropa de marca, móvil en mano, semblante impaciente. Apenas me miró. Yo vestía mi suéter de lana y una falda que ya había vivido muchas décadas. Me sentía fuera de lugar, como un cuadro antiguo en una pared de cristal. Cuando intenté sonreír a mis nietos, pasaron corriendo, emocionados con la idea de conocer Europa. Ni siquiera notaron mi presencia. Yo era parte del escenario, quizás la parte más silenciosa. La noche anterior, durante la cena, me armé de valor. Hablé con voz baja, casi un susurro. Siempre soñé con ver París. Quizás podría ir con ustedes. David soltó una risa dura, como quien se ríe de algo patético. Estás demasiado vieja para viajar con nosotros, abuela. Tu lugar está aquí, cuidando de la casa. Aquellas palabras me atravesaron como un cristal roto. Su esposa continuó masticando. Mis nietos, callados, bajaron la mirada. Y yo permanecí allí, tragándome otra humillación con la sopa tibia en mi plato. A la mañana siguiente, nadie me habló. Estaban demasiado ocupados revisando billetes, comprobando maletas, llamando al Uber. Me quedé cerca de la ventana, con las manos cruzadas delante del cuerpo, intentando parecer útil, intentando ser notada. Pero no hubo abrazo, ni un adiós. El portón se cerró y el silencio se apoderó de la casa como una ola pesada. Un silencio que parecía gritar que yo ya no era necesaria. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios tu ciudad. Tu presencia también importa. Me quedé allí parada, por unos minutos más, mirando la puerta. Luego me di la vuelta, caminando despacio. El suelo helado bajo mis pies solo aumentaba el frío que venía de dentro. En la sala, un cojín caído llamó mi atención. Lo cogí y lo arreglé en el sofá, como si eso marcara alguna diferencia. Y me senté, intentando respirar hondo. Pero el aire parecía pesar, como si estuviera hecho de todo lo que nunca dije. David siempre decía que debía ordenar el armario del pasillo. Yo lo posponía. Pero aquel día, el silencio era tan opresivo que empujó mis pasos hasta allí. La luz tenue del pasillo creaba sombras extrañas. Cuando abrí la puerta del armario, me invadió un olor antiguo. Empecé a revolver, sin saber exactamente qué buscaba, hasta que encontré aquella caja de zapatos olvidada. Cuando la abrí, mi corazón se detuvo por un segundo. Era una foto mía. Tenía 25 años. Estaba sonriendo, al lado del coche que habíamos comprado, lista para viajar con mi marido, mi pelo suelto al viento, los ojos brillando de esperanza. Me senté en el suelo, sin fuerzas. La foto temblaba en mis manos, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré como quien abre una presa entera. Cada lágrima era un pedazo de la mujer que fui y que había desaparecido sin que nadie lo notara. Allí, en el suelo helado de aquel pasillo, con tintas y el olor a papel antiguo y polvo, tomé una decisión. No era rebeldía, era liberación. Fui a mi cuarto. Abrí el cajón donde escondía algunos ahorros. Dinero contado. Años de pequeños cambios guardados con cuidado. Cogí una maleta pequeña. Puse poca ropa, la foto y un abrigo. En la mesa de la cocina, dejé una nota. Escribí con calma, como quien se despide de un viejo fantasma. Fui a viajar también. No sé cuándo vuelvo. Entonces cerré la puerta. Y salí, sin mirar atrás. Nunca imaginé que salir de casa me daría tanto miedo. No era solo el temor al mundo de ahí fuera, era el pavor a lo que dejaba atrás. Durante tantos años, viví como si mis pasos tuvieran que ser silenciosos, mis deseos pequeños, mis palabras medidas.
Desde que me jubilé de la biblioteca, hace más de 15 años, todo en mí parecía haber menguado. Yo era útil allí, entre libros, entre historias. Pero después de la muerte de mi marido, me convertí en una sombra que solo servía para cuidar, nunca para ser cuidada. Mi hijo me recibió en su casa con palabras dulces, pero pronto quedó claro que el gesto no era afecto, era obligación disfrazada de caridad. David siempre tuvo prisa, desde pequeño, pero había dulzura en él cuando era niño, tan curioso, tan lleno de preguntas. Me pregunto dónde perdía a aquel niño. Quizás cuando empezó a avergonzarse de mi sencillez, o quizás cuando sus compañeros se reían de mi falda remendada al recogerlo en la escuela. Nunca dijo que me quería después de los 12 años. Después de eso, todo era exigencia, corrección y aquella mirada de superioridad. Y aún así, yo seguí allí, creyendo que algún día vería quién era yo, no la empleada, sino la madre. La carretera hacia Santa Fe parecía infinita. Cogí un autobús interestatal en la estación de Austin, un asiento apretado, un señor roncando a mi lado. Pero había una extraña libertad en no saber hacia dónde iba exactamente. Recuerdo mirar por la ventana y pensar, si muero hoy, al menos muero en movimiento. Y eso me dio fuerza. Cada kilómetro era un hilo que se rompía entre yo y aquella casa que me anulaba. Mi cuerpo dolía, pero mi corazón, no. Por primera vez en décadas, latía con ganas. El motel donde me alojé era sencillo. Una habitación con cama de matrimonio, sábanas limpias y una ventana que daba al desierto. Coloqué mis cosas sobre la cómoda, como si estuviera montando un pequeño altar. La foto mía a los 25 años fue la primera en ser colocada. Después, mis gafas, mi cepillo, una blusa que todavía olía a casa, vieja. Y allí, en aquel nuevo silencio, empecé a respirar diferente. No como quien intenta no molestar, sino como quien existe. En la recepción, la chica me preguntó si estaba de paso. Respondí que sí, pero dentro de mí algo gritaba. No, estoy volviendo. No sabía exactamente a dónde, pero sabía que el lugar de donde venía ya no era mío. Caminé por la calle de piedras. Pasé por una tienda de artesanía. Vi a señoras de mi edad tomando café y riendo a carcajadas. Sentí envidia. Sentí nostalgia por algo que nunca viví. Y también, por primera vez, sentí una pizca de esperanza. ¿Aún había tiempo? Compré una libreta pequeña, de tapa roja. Empecé a escribir. Cosas sueltas, recuerdos, frases que me hubiera gustado decir. Escribí el nombre de mi marido. Escribí el nombre de David. Escribí el mío. Y lloré. Lloré mucho. Porque me di cuenta de que hacía años que nadie escribía mi nombre con afecto. Todo era abuela, la madre de David, la señora. Yo quería volver a ser Eleanor. En la tercera noche, David me llamó. Su nombre apareció en la pantalla y me quedé paralizada. Por un segundo, quise contestar. Quise oír su voz, aunque fuera para culparme. Pero colgué. Luego vinieron los mensajes. ¿Dónde estás? Esto es una irresponsabilidad. Vuelve a casa ahora, mamá. Y ahí estaba el patrón. Yo me había ido, pero él todavía creía que tenía el control. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Los mensajes continuaron. Me acusó de estar senil. Dijo que podía incapacitarme. Legalmente, que necesitaba ayuda. Y por primera vez, me reí. Una risa triste, pero libre, porque entendí, él necesitaba que yo fuera débil. Así, él podía ser el salvador, el mártir. Pero yo ya no era débil. Estaba en Santa Fe, estaba viva, y eso era todo lo que necesitaba saber. Al día siguiente, fui a un pequeño café. Pedí un té y me senté cerca de la ventana. Un señor de barba blanca me preguntó si el sitio estaba ocupado. No lo estaba. Conversamos durante 2 horas. Se llamaba Jorge. Viudo. También. Pintor jubilado. Hablamos de libros, de la soledad. Cuando mencioné que había trabajado en una biblioteca, sus ojos brillaron. Entonces usted vivió entre historias. Qué suerte la suya. Y casi lloré allí mismo. Jorge me llevó a conocer un mercadillo local. Caminamos despacio. Yo llevaba mi mejor abrigo, uno que David decía que estaba pasado de moda, y por primera vez
Sentí orgullo de ir vestida como yo quería. Compré un collar artesanal, pequeño, azul. Era barato, pero parecía un premio, un símbolo. Estaba reconstruyendo quién era yo. De vuelta al motel, me senté en la cama y releí mi libreta. Ya había 10 páginas escritas, pedazos de mí esparcidos en palabras, y me di cuenta de que, por primera vez, mi dolor estaba saliendo de dentro. Estaba tomando forma, y eso curaba, como si escribir fuera el puente entre la mujer que fui y la mujer que podría ser. Al sexto día, las llamadas cesaron. Silencio. Y este nuevo silencio era diferente. No era el de la indiferencia. Era el de la espera. Sabía que David vendría. De alguna manera, vendría. No por amor, sino porque estaba perdiendo el control. Y yo necesitaba estar preparada para lo que viniera. Empecé a caminar todos los días. Santa Fe tiene un cielo que parece más grande. Me levantaba temprano, me ponía mis zapatos viejos y salía. Saludaba a desconocidos. Compraba un café, escribía, y poco a poco, fui creando una rutina solo mía. Y esa rutina me daba paz. En una de esas caminatas, encontré una biblioteca comunitaria. Entré. El olor a libros viejos me abrazó. Pregunté si aceptaban voluntarios. La chica sonrió. Siempre. Y allí, en aquel instante, sentí que había reencontrado una parte esencial de mí. Ayudé a catalogar libros, a organizar estanterías. Conversé con niños y ancianos. Escuché historias. Conté algunas. Y entendí que ya no necesitaba ser tolerada en una casa donde no era amada. Podía ser útil. No como empleada doméstica, sino como Eleanor, con mis recuerdos, mis manos, mi voz. Me hice amiga de la bibliotecaria Clara, una mujer dulce, llena de historias. Me invitó a un club de lectura. Acepté. Llevé mi libreta roja y, al final, leí un fragmento. Cuando terminé, había ojos llorosos en la sala. Clara me cogió la mano y dijo, «Tienes mucho que dar, Eleanor». Y yo le creí. Empecé a escribir más. Ideas de textos, recuerdos, hasta cuentos cortos. Clara sugirió que creara un blog, para otras señoras como tú. Pensé, ¿por qué no? Le di el nombre de La Abuela Viajera. Y allí comenzó algo que jamás imaginé. La gente empezó a leer, a comentar, a llamarme por mi nombre. Cada mensaje que recibía era como un remiendo en mi corazón. Mujeres de todas las edades decían que se veían en mí, que también habían sido olvidadas, que querían tener valor. Y yo, sin saberlo, estaba ofreciendo eso. Valor. Con palabras sencillas, con verdades que antes dolían y ahora liberaban. Entonces, en una tarde cálida de otoño, oí llamar a la puerta de mi habitación de motel. Miré por la mirilla. Era él, David, de traje, sin sonrisa, el rostro tenso, las manos apretadas. El momento que temía había llegado, pero yo ya no tenía miedo. Estaba lista, porque esta vez yo sabía quién era. Abrí la puerta con calma. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos estaban firmes. David estaba allí, parado, como un extraño. Su traje oscuro desentonaba con la luz dorada del atardecer que invadía el pasillo del motel. Miró a su alrededor, con una mezcla de asco e impaciencia, y luego me encaró, como si yo fuera un problema a resolver. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos, coge tus cosas. He venido a buscarte». Su voz no tenía ni un rastro de cariño, solo autoridad, como si yo fuera todavía una niña que se ha escapado de casa. Por unos segundos, me quedé en silencio. Lo miré bien, la piel lisa, cuidada, el reloj caro, la mirada vacía. Un hombre de éxito, pero completamente perdido. Entonces, sin alterar el tono, respondí. Me dijiste que era demasiado vieja para viajar. David, que mi lugar era cuidar de tu casa. Pero hoy he entendido que mi lugar nunca fue ese. Frunció el ceño, dio un paso adelante. Estás actuando como una adolescente malcriada. Esto es peligroso, irresponsable. Necesitas cuidados. Y en ese instante, me di cuenta. Él no me veía. Veía solo la proyección de lo que necesitaba controlar. Respiré hondo
y lo invité a entrar. Dudó, pero entró. Se sentó en el borde de la cama con un asco disimulado. Yo permanecí de pie. Siempre pensaste que era débil, que dependía de ti. Y lo fui, durante mucho tiempo. Pero ahora estoy aquí, sola, y por primera vez, siento que soy yo misma. Se rió, sarcástico. ¿Crees que esto es libertad? ¿Vivir en una habitación de motel, lejos de la familia? Esto no es vida. Y entonces hablé, despacio, dejando que cada palabra pesara. No es la casa bonita lo que hace una familia, David. Es el amor. Y eso me lo has negado durante años. Se quedó en silencio. Por primera vez, quizás sin argumentos. Miró a su alrededor, como si viera aquella habitación por primera vez. Mis pocas pertenencias. La foto antigua sobre la mesa, el collar azul colgado en la ventana. Todo allí decía, esta soy yo ahora. Caminé hasta la ventana y miré al cielo. No vine aquí para desafiarte, vine para encontrarme. Y me encontré. Se levantó, irritado. ¿De verdad vas a tirar todo por la borda? Puedo cuidar de ti, pero tienes que volver. Me volví, sin rabia, solo con una paz que nunca tuve. No necesito que cuides de mí. David, necesito que me respetes. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Bajó la mirada. Por primera vez vi algo romperse dentro de él. Quizás fuera orgullo. Quizás fuera solo cansancio. Se sentó de nuevo, pero ahora de forma diferente. Menos imponente. Más humano. ¿De verdad eres feliz aquí? Preguntó casi susurrando. Sonreí. No soy feliz todo el tiempo, pero estoy viva, y eso es suficiente. No respondió. Solo se pasó las manos por la cara, como quien intenta entender algo por primera vez. Nos quedamos en silencio durante largos minutos. Me senté en la silla cerca de la ventana. Él me miraba, pero ahora había algo diferente en su mirada. No era pena, era duda, como si estuviera revisando una historia de la que creía saber ya el final. No sabía que te hacía tanto mal, murmuró. No se trata de saber, David, se trata de sentir. Y tú, hace mucho tiempo que no sientes nada que no involucre el estatus. La frase salió sin rencor, solo con dolor. Y verdad, se levantó, se ajustó la chaqueta, pero no se fue. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Lo miré con firmeza. Voy a continuar. Quizás me quede por aquí. Quizás vaya más lejos. Lo importante es que cada paso sea mío. Asintió, como quien por primera vez no intenta decidir por mí. Si necesitas algo, avísame. Sonreí, amable. Si lo necesito, te avisaré. Pero en el fondo, sabía que ahora solo podía necesitar de mí misma. David salió despacio. No dio un portazo. Y yo me quedé allí, con el corazón tranquilo. El miedo se había ido. La culpa, también. Quedaba una sensación nueva, una ligereza, como si, a los 72 años, acabara de nacer de nuevo. David nunca más volvió a llamar a esa puerta. Y, sinceramente, yo tampoco esperaba que lo hiciera. Algo había cambiado aquella tarde. No en él, sino en mí. Por primera vez, no pedí disculpas por existir. No me encogí. No bajé la mirada. Continué mi rutina como antes, quizás con un poco más de firmeza en los pasos y más ligereza en el alma. La habitación del motel se convirtió en mi hogar durante algunos meses. Después, con lo poco que tenía, alquilé un pequeño apartamento en una comunidad para mayores en Santa Fe. Un lugar modesto, lleno de plantas, donde cada uno tiene una historia y nadie es ignorado. Allí, empecé a permitirme soñar de nuevo. Las tardes estaban llenas de charlas, té caliente y carcajadas. Participé en clases de pintura. Hice amigos, gente con arrugas profundas, pero sonrisas aún más grandes. Y el blog, La Abuela Viajera, creció más de lo que jamás imaginé. Mujeres que nunca conocí me escribían contando sus propias historias de abandono, de renacimiento. Leía cada mensaje como un regalo. Descubrí que mi silencio de antes era el mismo de muchas, y que mi voz, ahora, podía servir de consuelo para ellas también. Empezaron a invitarme a encuentros de lectura, incluso a entrevistas en radios locales. Siempre me preguntaban, ¿y usted?
¿No echa de menos a su familia? Y yo respondía con sinceridad, sí, pero aprendí que echar de menos es diferente a la dependencia. Y así fui cosiendo mi nueva vida, punto por punto, como mi abuela hacía con sus colchas. Cada amigo que hice, cada historia que escuché, cada gesto de amabilidad que recibí, todo me recordaba que todavía era posible ser amada, incluso sin llevar el título de Madre de David. Un día, en una de las clases de pintura, pinté algo extraño. Era una ventana abierta con un cielo inmenso y una mujer caminando sola. Cuando terminé, me di cuenta de que aquella era yo. Se lo enseñé a Clara, mi amiga de la biblioteca. Ella sonrió, emocionada, y dijo, «Esta pintura irá en la portada de tu libro». Me reí. ¿Un libro? Sí. Está todo ahí, en tus textos. Escribe ese libro, Eleanor. Y lo escribí, sin prisa, sin miedo. Cada capítulo era una herida cosida con palabras. Y cuando terminé, me sentí completa. Lancé el libro de forma sencilla, en una tarde soleada en la propia biblioteca. Vinieron señoras, jóvenes, curiosos. Trajeron flores, palabras, abrazos. No era fama, era algo más profundo. Era reconocimiento. Cuando leí en voz alta un fragmento sobre la soledad que sentí al ver a mi familia partir hacia París sin mí, vi ojos llorosos en el público. Y comprendí. Mi dolor no era solo mío. Era colectivo. Y por eso mi curación también lo era. Meses después, me invitaron a dirigir un grupo de apoyo para mujeres mayores que se sentían invisibles. Cada reunión era un renacimiento colectivo. Llorábamos, reíamos, recordábamos los tiempos de madre, de abuela, de mujer que fue olvidada, pero también celebrábamos el ahora en que éramos vistas, escuchadas, valoradas. Mi vida no se convirtió en un cuento de hadas. Todavía hay días difíciles. Todavía echo de menos los abrazos que no recibí, pero aprendí a abrazarme a mí misma. Y eso, quizás, fue el mayor regalo de este viaje. Reaprendí a quererme, con todos mis defectos, arrugas y silencios. Ya no espero que me pidan perdón. Ya no espero que me amen, como merezco. Pero yo me quiero. Y eso es suficiente. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana. Han pasado 2 años desde aquella tarde en que miré a mi hijo a los ojos y le dije que no volvería. Y hoy, a los 74 años, puedo decir, nunca he estado tan viva. Estoy aquí, en el Gran Cañón, guiando a un grupo de señoras de mi comunidad en una excursión que organizamos con mucho esfuerzo y alegría. Llevamos sombreros anchos, protector solar y botellas de agua llenas. Caminamos despacio, riéndonos de los dolores de rodilla y de las historias de amor antiguas que aún nos hacen suspirar. Cada rostro aquí lleva las marcas del tiempo, pero también una luz que no se apaga. Mientras observo la inmensidad frente a mí, pienso en todas las veces que creí que era demasiado tarde, que mi historia ya había terminado, pero la vida, como el paisaje ante mí, está hecha de capas, algunas áridas, otras coloridas, y cada una de ellas tiene su propio valor. No necesité grandes fortunas, ni reconocimiento público. Solo necesité escucharme, respetarme, y dar un paso fuera de la puerta de una casa donde era olvidada, y un paso hacia el mundo donde finalmente fui vista. Al final de esa tarde, bajo una sombra tranquila, recibo algo inesperado, una tarjeta postal. París. En la esquina superior, una letra conocida. Es de David. Dentro, una foto de él con la familia frente a la Torre Eiffel. Detrás, una frase sencilla. Tenías razón. París es hermoso. Espero que algún día podamos verlo juntos. No hay petición de disculpas, ni promesas, pero hay reconocimiento. Y eso, ya es mucho. Sostengo la tarjeta con cuidado, como quien sostiene un pajarito herido. Sonrío, no con la esperanza de un regreso, sino con gratitud por haber llegado hasta aquí. Guardo la tarjeta en la mochila y vuelvo a mirar el horizonte. El viento me da en la cara,
y por un instante siento el olor de la libertad. No sé qué me depara el futuro, pero sé que, mientras pueda caminar, escribir, sonreír, seguiré adelante. El grupo comienza a reunirse para la foto final. Clara ajusta el trípode. Jorge hace bromas tontas, como siempre. Yo me quedo en el centro, sosteniendo mi bastón con una mano y, con la otra, un pequeño cartel donde está escrito: Nunca es tarde para empezar de nuevo. Clic. Se toma la foto. Un momento capturado. Una vida transformada. Por la noche, me siento a escribir otro texto en el blog. Cuento sobre el Gran Cañón, sobre la tarjeta postal, sobre cómo la vida está hecha de sorpresas que solo llegan cuando uno tiene el valor de salir de la zona de invisibilidad. Recibo mensajes de lectoras de Brasil, de Argentina, de México. Mujeres que también quieren viajar, escribir, amar de nuevo. Respondo una a una, porque sé el valor de ser escuchada. Y así, sigo viviendo. Una página a la vez, una caminata a la vez. No para demostrarle algo al mundo, sino para honrar a aquella Eleanor de 25 años de la fotografía antigua, y para asegurar que, hasta el final, yo sea la autora de mi propia historia.